Hola, muy buenas tardes. Miércoles 25 de septiembre, casi ya atravesando el Ecuador de la semana, nosotros comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Amor y guerra en tierra de frontera, nueva visita guiada que propone la Fundación Tarazona Monumental. Comienza el plazo de matriculación en la Escuela Oficial de Idiomas de Tarazona. Metodologías activas a través de actividades impartidas por Montserrat Tristán en el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. Hoy es el Día Mundial del Farmacéutico. Y en los deportes entrevista al entrenador de balonmano Tarazona, Óscar Mojer. Únicas, inconfundibles, soñadoras, inteligentes, luchadoras, maravillosas. Porque cada mujer es un mundo diferente. Encuentra el tuyo en Lola Boutique. Moda y tendencia, ropa y complementos con un estilo muy personal. Básico, vintage, fiesta, especialidad en boho. Pasión bohemia by Lola. Te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits. Estamos en calle Marrodán 19, Tarazona. Lola Boutique, te encantará. Hablamos con la Fundación Tarazona Monumental porque tienen novedades. Ayer hablábamos de esa restauración, de ese nuevo lienzo, y hoy vamos a hablar de una nueva ruta, de una nueva visita, Amor y guerra en tierra de fronteras. Vamos a visitar el medievo de Tarazona, que no es poco y que además hay mucho. Buenas tardes, Lola. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, desde luego, siempre estáis al pie del cañón. Vamos a hablar de esta nueva ruta porque se presta como interesante. Bueno, pues es la idea, ¿no? Que sea sugerente, atractiva y que a la gente le llame la atención para conocer el patrimonio y la historia de Tarazona de una forma diferente, desde diferentes puntos de vista. De ahí pues todas estas rutas, ¿no?, que vamos creando año tras año. Fíjate que cuando hablamos de una nueva ruta, decimos, pues es que hay muchísimas rutas ya creadas que habéis creado vosotros. No sé si todas subsisten, si cada una va pues de alguna manera acumulándose a la otra, si alguna termina. Hombre, pues sí, la verdad es que hay una gran cantidad una oferta muy amplia, desde rutas literarias, rutas de periodos históricos, rutas de estilos artísticos, rutas de acontecimientos, de tipos de patrimonio concretos, como pues la conventual o la industrial. Muchas de ellas sí que es verdad que se mantienen en el tiempo en nuestra agenda cultural de forma constante, año tras año, porque como sabéis, pues todos los meses hacemos alguna actividad, alguna ruta temática. Entonces las hay que nos gusta mantenerlas porque si no, pues por ejemplo el patrimonio conventual, pues es la manera de recordar que está ahí, o el patrimonio industrial, ¿vale? Entonces sí que las hay que se mantienen en el tiempo, otras que las hacemos con motivo de acontecimientos especiales o aniversarios y bueno, pues esta que viene a sumarse, la del medievo, a la que ya hay del Renacimiento o la del mudéjar, también tenemos intención de que se mantengan en el tiempo. Y aunque son contenidos que es verdad que en otras visitas pues ya se tratan, o algunos de ellos con pinceladas, o por ejemplo el tema de la guerra de los dos Pedros, de las reconquistas, son temas que están siempre presentes en la explicación de determinados monumentos o de zonas de Tarazona, pues en esta englobamos esa franja, ¿no?, ese periodo histórico, esos años concretos, y le damos pues un carácter pues atractivo. Hablamos del medievo en Tarazona, vamos a hablar un poco de lo que vamos a poder ver a lo largo de esta ruta.
Bueno, pues en esta ruta es una ruta que va a estar disponible durante todo el año para los grupos que la quieran concertar, ya sean grupos escolares, estudiantes o adultos, asociaciones, agencias de viajes. Va a estar ahí disponible como una forma distinta y novedosa de visitar la ciudad. Y en esa visita concertada se podrá hacer de la duración que el cliente lo solicite y accediendo a los monumentos que ellos quieran. Esta ruta medieval tiene una gran cantidad de monumentos que participan de ella, entonces pues en función de la duración de la que se disponga y del número de monumentos que se quieran incluir, pues se accederá a ellos. Hemos editado también un folleto explicativo de la ruta con un mapa y la presentación será a través de la actividad que realizaremos ahora en el mes de octubre. Que será el día 11. Será el día 11 de octubre, como digo, pues será parte de nuestra agenda cultural de este año y preveemos que para años siguientes pues se mantendrá de forma fija en esa agenda cultural. El día 11 será pues la presentación de la ruta con una visita con recreación y teatralización. El contenido de la ruta en sí es mucho más amplio de lo que vamos a ver ese día, porque nos vamos a centrar en determinados acontecimientos históricos, no tanto en la explicación del urbanismo o de los monumentos, porque consideramos que sobre todo para la gente de Tarazona o para los turistas que van a venir de cara a ese fin de semana del Pilar, pues será más atractivo centrarnos en esos acontecimientos importantes y que la gente los conozca y los descubra, porque algunos de ellos son bastante desconocidos y queremos poner en valor. Hablamos de descubrir, queda muchísimo todavía por descubrir en Tarazona. Pues sí, por ejemplo en esta ruta pues vamos a hablar de acontecimientos como por ejemplo fue el asesinato del obispo León en el siglo V, o vamos a hablar de la boda de Leonor de Plantagenet y Alfonso VIII, que es que hubo una boda real en Tarazona. Uno de los más relevantes. Pues sí, y de hecho yo creo que acontecimiento histórico como ese, ha habido cortes reales, pero un acontecimiento como ese de esas características, con corte real, de que vino de Inglaterra, de Francia, de Castilla, de Aragón, no se ha dado otra circunstancia así. 3 días ¿Qué sería aquello? Bueno, pues imaginaos, ¿no? ¿Dónde estarían ubicados? Exactamente. Entonces, bueno, pues son hechos, o por ejemplo el nombramiento como caballero de Jaime I también en Tarazona, y luego su divorcio de Leonor de Castilla también, que tuvo lugar aquí en la ciudad. Entonces son hechos que igual los hemos oído, los hemos dado alguna pincelada en alguna de nuestras visitas, pero no sabemos ubicarlos realmente. Pero queremos dejar pozo de ellos y queremos explicarlos pues de forma más detenida y con el interés que merecen. Pues Lola, un placer volveros a tener aquí y bueno, pues el día 11 presentación de esta nueva ruta, como todas muy interesante, y bueno, pues la próxima la dejamos ahí porque yo creo que no tardaremos mucho en descubrirla. Pues muchas gracias. Eso, el día 11 a las 8 de la tarde en la Plaza de la Cárcel Vieja comenzaremos. El recorrido a pie será muy poquito, vamos a movernos solo por esa zona, entraremos en la Madalena y entraremos en el Palacio Episcopal y está todo el mundo invitado. Pues muchísimas gracias de verdad y enhorabuena de nuevo a la Fundación Tarazona Monumental. Gracias a vosotros. Comienza el plazo de matriculación en la Escuela Oficial de Idiomas de Tarazona. Hoy han salido las listas de admitidos. Desde el 25 de septiembre al 1 de octubre ha abierto el plazo de matriculación. El horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La lista de reserva el próximo 2 de octubre y la matrícula de reserva el 3 de octubre en el mismo horario administrativo. Hablamos ahora del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. La profesora de lenguaje musical Montserrat Tristán ha llevado a cabo actividades impregnadas de metodologías activas concebidas como una oportunidad para renovar y potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de lenguaje musical del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. En la actualidad existe diversidad de metodologías activas como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en el juego, la clase invertida o la gamificación, que suponen una fuente de motivación para el alumnado y que no han llegado a calar todavía lo suficiente en el aula de lenguaje musical. En ella se siguen imperando corrientes pedagógicas musicales tradicionales del siglo XX.
Unido a ello destacan recursos y libros de grandes pedagogos y pedagogas. Promover un acercamiento entre las metodologías activas actuales y los métodos de la pedagogía musical actual favorece la motivación del alumnado en el aula de lenguaje musical. En el mismo aula se han realizado aportaciones originales que persiguen motivar al alumnado y aumentar en consecuencia su rendimiento, además de acercar al alumno al mundo de los compositores y las compositoras. Pues hoy, 25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico, organizado por la Federación Internacional Farmacéutica bajo el lema este año de farmacéuticos que responden a las necesidades sanitarias globales. Vamos a hablar con Ernesto Hernández. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí de nuevo. Ernesto, ¿muchos años ya de farmacéutico? Pues sí, tantos como pues ya unos 25 años, sí. O sea, 25 años de farmacéutico. Sí. ¿Por qué farmacéutico? ¿Por qué decides hacerte farmacéutico? Bueno, pues mi familia es agricultora y ganadera, tenía animales, vacas, ovejas, cerdos, gallinas, y cuando necesitaban medicamentos prescritos por el veterinario, pues yo tenía muchísima costumbre y curiosidad por leer los prospectos. Y a raíz de ahí, pues digamos, en Salamanca había farmacia y empecé a cursar los estudios de farmacia. Vamos a empezar por el principio, ahora que además estamos empezando con los principios de curso, elegimos carrera algunos, pues vamos a hablar un poco de lo que es la carrera de farmacia. ¿Cuántos años dura una carrera de farmacia? Actualmente los planes nuevos duran 4 años más luego prácticas, prácticas que depende de la orientación que se elija, ya sea sanitaria, hospitalaria o industrial, pues se hace un determinado meses de prácticas. Fíjate que estamos hablando de que a ti te empezó el interés porque leías los prospectos, sí. Y demás, pues a lo largo de la carrera, ¿qué es lo que se estudia? ¿Qué asignaturas? Me imagino que habrá mucha biología. Bueno, también. Pues sí, la formación digamos, es muy completa a nivel de hay mucha química, hay mucha biología, hay fisiología humana, entonces es muy completo. Por eso hoy el día 25 de septiembre, Día del Farmacéutico, no solo es el farmacéutico comunitario, que quizás somos los más visibles, sino también abarca a todos los farmacéuticos que están en el ámbito pues hospitalario, que preparan las preparaciones individualizadas, en el ámbito industrial, que hacen los medicamentos, también en la administración, la parte de regulación de normas, legislación, en investigación, también hay farmacéuticos que se quedan ya en laboratorios o estudian y siguen en la docencia. O sea, el ámbito, dado que cubre tanto la química como biología, cubre un gran abanico y podemos hacer tanto salidas profesionales tipo industrial o tipo más bien enfocado al ámbito sanitario humano. Diferentes especialidades. Diferentes especialidades. Porque tenemos la visión esta antigua del farmacéutico que hacía sus propias, elaboraba en la farmacia y bueno, supongo que eso ha cambiado, pero realmente el que tiene una farmacia, como es tu caso, por ejemplo, Ernesto, se siguen haciendo de otra forma, bueno, lógicamente. Pues principalmente todas ahora esas ya fórmulas. Sí, a ver, en las fórmulas individualizadas o fórmulas magistrales se siguen mandando. Ocurre que, bueno, pues a lo mejor mandan 1 o 2 veces esas fórmulas, principalmente pomadas, bueno, algún colirio también muy específico para un tratamiento concreto y personalizado. A eso me refería, porque lo demás, claro. Y suelen ser 1 o 2 semanales, cosa que pues realmente con las normas que hay que cumplir para tener un laboratorio de pues campanas de flujo, esterilidad, aislamiento, pues no es viable. Yo creo que, bueno, aquí en Tarazona no tenemos ninguna farmacia laboratorio, entonces las pedimos a terceros, concretamente a nosotros nos la hace el Colegio de Farmacéuticos, que en 1 día y medio nos la manda.
Sí que es cierto, yo de pequeño también, cuando entraba en la farmacia, el olor, claro, era mucho más intenso, de medicamentos y principios activos, ácidos, que eran olores muy intensos, y sí que daba, bueno, pues una áurea más de un poco de misterio y un poco de querer, a mí me dio, bueno, pues de querer saber más, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de un farmacéutico, en tu caso, que está además dispensando? Porque en algún caso yo supongo que tendréis que ser también psicólogos. Tendréis casos para todo. Sí, bueno, un poco también es muy amplio el círculo de funciones que se cumplen. La primera es la del uso racional del medicamento, informar por parte del farmacéutico y del personal que trabaja en la farmacia, técnicos, auxiliares, del uso correcto del medicamento, la prevención de la enfermedad, luego también una tarea que hay es la de las alertas sanitarias. En caso de alguna intolerancia, de algún efecto adverso, está lo que es la farmacovigilancia y debemos notificar algún caso concreto que salga por la ingesta de algún medicamento. De hecho, también estar pendientes de las alertas, de las retiradas de medicamentos que puede haber por algún lote en mal estado. Hace 3 o 4 meses un medicamento muy común, enalapril y valsartán para la tensión, hubo una impureza y hubo que retirar unos lotes porque no es que fuese a lo mejor dañino para la salud pública, pero no cumplía los estándares de calidad y hubo que hacer un llamamiento. Suelen salir esas noticias también en los telediarios y en los medios de comunicación. Hablamos también, pues eso, de ese objetivo, de esa paciencia que hay que tener, porque a veces alguien que no está doctor en la materia y que simplemente vamos a comprar un analgésico, por ejemplo, y te dicen, no, pero es que el de tantos gramos tiene que ser con receta, si quieres te lo doy de menos gramos. Y hay quien dice, bueno, pues me tomo 2. Esto no debemos de hacerlo. ¿Por qué ocurre? Porque a veces tú no le ves el sentido, pero claro que lo tendrá. Bueno, sí, hay mucha controversia y cierto malestar en la población que a lo mejor debe ser explicado, porque por ejemplo el paracetamol de gramo de 40 comprimidos necesita receta y el de 10 comprimidos no necesita receta. Entonces, digamos que la explicación es que los tratamientos cortos se pueden administrar, digamos que un paracetamol de gramo se puede tomar cada 8 horas y terminas el envase en 3 días. Si siguieras tomando la medicación, podría enmascarar determinadas patologías o haber enfermedades, digamos, sumergidas que están enmascaradas con ese paracetamol de gramo cada 6 horas que se puede llegar a tomar, con lo cual, si se toma el paracetamol de gramo de 10 comprimidos, se termina la caja, se sigue con el malestar, pues habría que llamar al médico y decírselo. Porque además, nosotros hemos pasado hace unos años por una pandemia que ya casi no queremos recordar, pero claro, hablamos mucho de los sanitarios en general, médicos, enfermeros, por supuesto. Pero ¿cómo lo llevasteis los farmacéuticos? Porque aquello tuvo que ser tremendo también. Bueno, igual que todos, tuvimos que hacer una doble tarea. Primero protegernos y luego proteger y dar consejo a toda la población, ¿no? Recuerdo, esas medidas de cumplir distancia, llevar mascarillas, que los 2 primeros meses ni había, ni eran obligatorias, poner mamparas, y sí que éramos sobre todo, seguimos siendo durante toda la pandemia el establecimiento con una accesibilidad prácticamente instantánea y una cercanía, no había cita previa, estábamos accesibles y se podía entrar y pedir consejo y atender instantáneamente, no había que esperar ninguna cola. Sí que fueron situaciones y momentos y meses difíciles hasta que vino la vacuna, la vacunación para todos y pues lo recordamos con una doble, porque al principio era ventilar, era lavar la ropa, la moda de los guantes, luego los guantes no eran necesarios, gel siempre, gel hidroalcohólico siempre,
hubo... Adaptarse a cosas nuevas que desconocíamos y que no pensábamos sí, que mascarillas con filtro, luego sin filtro, fue una auténtica locura. Semana del deporte europeo, que estamos ahora inmersa en ella. Hacer un poquito de deporte, de andadas, aunque sea. Sin lugar a dudas, nuestros antepasados, o sea, por recordar y motivar a la gente que nuestros antepasados estaban continuamente haciendo deporte, haciendo caminatas de horas, y de la noche a la mañana llevamos una vida sedentaria, pues nuestro organismo no está acostumbrado y necesita quemar. Además, tenemos un acceso rápido a hidratos de carbono, a las estanterías de los grandes supermercados, con que ellos también intentan seducir para que incorporemos al carrito de la compra determinados alimentos, y lo que hay que hacer es, si los tomamos, pues compensar, quemarlo. No tenemos hoy tiempo para más, pero nos queda pendiente algo muy interesante, que es la industria farmacéutica, que en algún momento hablaremos con Ernesto, si él puede venir y nos puede atender. Muchísimas gracias, felicidades por este día, que lo disfrutes con tu Muchas familia gracias, Lola. Y con tus compañeros. Llega el tiempo para el deporte en este Tarazona Noticias, y llega el turno para adentrarnos de lleno en el balonmano, en concreto en nuestro máximo representante en Balonmano Tarazona, que iniciaba hace unos poquitos días, este mismo fin de semana, la competición oficial. Por fin comenzaba lo bueno, la primera nacional masculina, y además lo hacía por todo lo alto, en el Polideportivo Municipal de Tarazona, y con victoria en el primer derbi aragonés de esta campaña 24-25. Tendremos otros más durante la misma, pero de momento ahí tenemos ese primer derbi aragonés entre Balonmano Tarazona y Balonmano Utebo Vieja Guardia. El triunfo fue local, y por ello hoy queríamos contar también en este Ecuador de la semana con Óscar Mojer, su entrenador. Muy buenas, Óscar, bienvenido de nuevo a este Tarazona Noticias. Buenas tardes a todos y gracias por invitarnos de nuevo. Y es que no es para menos, ¿no? Después del arranque que ha habido en esta temporada, os enfrentabais a Balonmano Utebo Vieja Guardia, que además vivía su segunda temporada consecutiva en la categoría después de ascender la pasada. Siempre un derbi aragonés tiene connotaciones especiales, ¿no? Parece que no es un partido más, a pesar de que luego en la clasificación vale lo mismo, pero lo importante es que Balonmano Tarazona finalmente se acabó llevando esa victoria. No sé cómo vivisteis ese primer partido ya oficial, Óscar. Lo has definido muy bien. Al final un derbi lleva esa connotación más emocional y lo supimos gestionar bastante bien. Tuvimos una primera parte muy buena y eso, todo el mundo tuvo su momento, y a partir de esto seguir trabajando y poco a poco ir consolidando el grupo. El resultado final fue de 25-17 a vuestro favor, Óscar. No sé, en cuanto a esos apuntes, seguro que bueno, más técnicos, ¿no?, que podéis sacar los entrenadores, esas conclusiones del propio partido. ¿Qué dirías que fue aquello que más te gustó de este Balonmano Tarazona, y en lo que quizás tienes que incidir un poquito más sobre la plantilla? ¿Qué parte positiva destacarías y por otro lado también esa parte negativa, ¿no?, si lo podemos denominar así? A ver, la parte negativa, que tampoco lo es en sí, es este inicio de competición siempre te lleva a ciertos nervios y nos provocó unos errores que no eran habituales en nuestros entrenamientos ni la forma que estamos trabajando. La parte positiva es la ilusión, las ganas que ponen estos chicos y que cada día quieren dar más, y que espero que poco a poco nos lleve a donde queremos estar, que es cada día mejorar un poquito y que cada vez ser un poquito mejores. Entiendo también, ¿no?, que a las alturas que estamos todavía de temporada, evidentemente, primera jornada, y muchas cosas todavía por pulir, pero no sé en qué punto dirías que está ahora mismo el equipo en cuanto a ese estilo de juego que quieres implantar, esos ajustes tácticos que tienen todos los entrenadores, ¿no?, que llegan a una nueva etapa, en este caso en tu etapa como balonmano, como entrenador de Balonmano Tarazona. ¿En qué punto dirías que está el equipo en base a lo que tú quieres ver de este Balonmano Tarazona? Difícil de responder. Yo creo que yo creo que las ideas están bastante claras. Lo que nos falta es un poquito, pues, más tiempo para consolidar lo que queremos. Entonces, ¿en qué punto estamos?
no te sabría decir. Creo que queda mucho potencial por delante porque lo que he dicho, los chicos están trabajando muchísimo, pero en qué punto exacto no te sabría decir. Ojalá estemos muy lejos de donde queremos llegar. Y así significa que hemos trabajado mucho y que lo hemos hecho muy bien. Y con respecto a, bueno, en este caso, ese primer rival, ¿no? que pudisteis tener enfrente, Balonmano Utebo Vieja Guardia, al final es otro de los equipos aragoneses que compite en la categoría, también está Zaragoza Balonmano, no sé cómo ves también a los rivales más próximos, ¿no? Para Balonmano Tarazona, lo que respecta a geográficamente, y también en general, ¿cómo ves este grupo en el que está ubicado ya pues desde hace varias temporadas Balonmano Tarazona? No sé si hay algo que quisieses destacar en estos momentos. El Balonmano Utebo tiene un buen equipo, son jóvenes y tienen un potencial muy grande por delante. Están en el mismo punto que nosotros, les falta acabar de consolidarse. Y Balonmano Zaragoza tiene un equipazo, está consolidado, han fichado jugadores para estar arriba. Entonces, seguro que si trabajan bien ahí estarán. Y respecto a todos los demás, pues aún no he podido controlar toda la liga, pero me parece una liga muy física, donde los equipos van muy duro y se ve la ilusión que tienen por subir. Y también, bueno, queríamos conocer en torno a la plantilla de Balonmano Tarazona, porque es una noticia que conocíamos hace algunas semanas, sucedió en la pretemporada, el caso de Javier Salafranca, ¿no? Que se lesionaba de larga duración. Hace 2 semanas aproximadamente conocíamos que en la operación había salido todo bien y que ahora mismo pues está recuperándose de esa grave lesión. Como decimos, no sé cómo está Óscar, si has podido hablar con él últimamente, con Javier, y sobre todo si trastoca, ¿no? de alguna forma una lesión de este tipo, tal y como sucedió en pretemporada. A ver, Salafranca está bien, dentro de lo que cabe, está con ilusión de volver y es lo más importante. Nosotros ahora dedicaremos a trabajar con él para que cuando vuelva esté en las mejores condiciones posibles. Evidentemente Trastoca era un jugador, bueno, como todos en este equipo, que todos aportan, pero era un jugador, era el central titular en este momento. Y estaba teniendo minutos muy buenos de juego, estaba consolidando muy bien el juego, lo tenía muy claro. Y entonces quitarnos otra vez ese punto de apoyo que nos daba un punto más, pues nos ha dado que otros jugadores tengan que dar un paso adelante y lo están haciendo muy bien igualmente. Entonces, contra más seamos mejor, pero somos un grupo muy bueno y la gente está cogiendo los roles que le tocan. Entonces, dentro de lo que cabe y siempre hubiese sido mejor que no hubiera pasado nada, pues estamos contentos. A eso quería ir también, ¿no, Óscar? Que imagino que ante una situación de este tipo, ante una lesión, además de un jugador importante, ¿no? Como es Javier Salafranca, entiendo que son otros, ¿no? Los jugadores de la plantilla que tienen que dar ese paso hacia adelante y que entre todos se note esa ausencia, ¿no? Lo menos posible. Exacto. Ahora mismo ha sido Rada el que ha cogido la batuta del equipo y, por ejemplo, el otro día contra Utebo hizo un gran partido dirigiéndolos muy bien. Entonces, de eso se trata, que cuando uno falla, el resto esté detrás. Que, por cierto, ahora hablaremos del próximo encuentro de este mismo fin de semana, pero antes no se nos puede olvidar, ya que, bueno, aprovecho que jugasteis en casa, en el Polideportivo Municipal de Tarazona. A nivel personal, Óscar, ¿cómo te sentiste también en ese banquillo, con ese ambiente que se suele vivir en el Polideportivo? No sé si habías podido vivir este ambiente antes, en una localidad donde se vive tanto el balonmano como en Tarazona. No sé cómo lo viviste tú personalmente. Pues yo ya te lo dije el primer día aquí, me siento muy bien acogido y súper a gusto. Espero que la gente lo disfrute tanto como nosotros. Estamos trabajando mucho para que ellos disfruten de nuestro juego y eso, que siga esa comunión entre los dos y que podamos crecer juntos. Pues ojalá que pueda ser así. De momento habrá que esperar un fin de semana más porque, como decimos, el próximo encuentro para Balonmano Tarazona será a domicilio, domingo, día 29 de septiembre, ante el Capo Hondarribia Bidasoa. Será desde las 11:30 ese mismo domingo. No sé qué nos puedes contar, Óscar, del rival del próximo fin de semana y, sobre todo, por dónde crees, ¿no?, que puede estar el plan de partido que estáis preparando durante esta semana. Pues es un rival durísimo, de los que van a estar arriba. Hizo un partidazo contra Huarte, sacó el punto al final y sabemos que será un partido que nos irá de momentos muy puntuales. El plan de partido es cometer los mínimos errores posibles y a partir de ahí confiar en que todo saldrá bien. No hay mucho más. Es un equipo muy consolidado,
tienen jugadores que están jugando en Asobal y nosotros tenemos que intentar de forma conjunta que les haga las cosas lo peor posible. Pues veremos si sale adelante, seguro que sí. Nosotros aquí confiamos en Tarazona Noticias, en ese plan de partido y en contar la semana que viene la segunda victoria de Balonmano Tarazona en este arranque de temporada, un año más en la primera nacional y con el objetivo, pues, ¿por qué no? De igualar al menos esa última temporada donde se consiguió la mejor clasificación en la historia del club. Óscar Mojer, entrenador, míster, un placer como siempre contar contigo aquí en Tarazona Noticias y seguiremos charlando, como siempre solemos decir en este programa, sobre el devenir de la temporada. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por invitarnos. Y hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado de nuevo y volvemos a emplazarles como de costumbre a las 9 en la segunda edición y mañana aquí a esta misma hora será en Antena Aragón Tarazona Noticias. Sean felices.